Porfa. MIPE, manejo integrado de plagas y enfermedades. Y yo creo, a ver, ¿qué más vimos nosotros ahí? No, yo creo que ya. Listo, profe, gracias. Listo. Bueno, listo, muchachos. Entonces empecemos ya con esta parte. Entonces vamos a seguir hablando de sostenibilidad, ¿cierto? Pero entonces vamos a hablar de sostenibilidad, pues enfocados a estos modelos sostenibles. Entonces resulta que digamos que como respuesta, ¿cierto? O en pro de la sostenibilidad para revertir todas las secuelas causadas por la revolución verde, surgen varios modelos sostenibles. Cuando nosotros empezamos el curso, empezamos a hablar de sostenibilidad visto desde la parte de recursos renovables y no renovables, ¿cierto? Digamos que ese fue como el enfoque que le dimos, o visto desde la parte de recursos naturales. Pero resulta que cuando hablamos de sostenibilidad, o sea, se abre más el tema, porque hay varios aspectos que tenemos que tener en cuenta, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, uno habla de sostenibilidad desde el ámbito social. Entonces, cuando habla de sostenibilidad desde el ámbito social, entonces habla, por ejemplo, de que como sociedad, ¿cierto? De las personas que integran una sociedad puedan satisfacer necesidades básicas de vivienda, de vestido, de alimentación, de educación, que se desarrollen en un ámbito de paz, que ese ámbito sea seguro, pues para vivir, ¿cierto? Como tal. Que se pueda conseguir empleo, que pueda acceder a sistemas de salud. Entonces, por eso es muy importante cuando veíamos la parte del MUFOR, que decíamos que nos teníamos que contextualizar, ¿cierto? En dónde estábamos, hacia dónde era el modelo productivo, para mirar si socialmente pues, también somos sostenibles. Está el ámbito económico, ¿cierto? Entonces, en ese ámbito económico, entonces aparecen, o sea, lo vamos a ver desde un punto, obviamente, de modelos de producción, porque estamos viendo modelos de producción. Entonces, ahí es que nos tenemos que preguntar, venga, pero ¿cuánto me cuesta a mí producir, ¿cierto? Tal alimento, cuánto de ese alimento produzco y en cuánto lo vendo. Entonces no es solo el producir, sino que también coge toda la cadena hasta la venta. Y de ahí, entonces también, bueno, esos tres factores conectados, hasta qué punto yo obtengo ganancia, ¿cierto? Que finalmente pues necesitamos como la parte de la ganancia. Entonces, cuando la parte social es sostenible y cuando la parte económica es sostenible, entonces tenemos unos ambientes pues que sean justos social y económicamente, ¿cierto? Ya entra otra parte, que es la parte de sostenibilidad ambiental, que de pronto con esa fue la que empezamos pues haciéndole como mucho énfasis. Entonces en la parte de sostenibilidad ambiental, entonces era que hablábamos del cuidado de ciertos recursos, de agua, suelo, de los recursos genéticos, de cuidar la diversidad, y todo esto en pro, pues, de poder adaptarnos como a los diferentes cambios o a las diferentes perturbaciones, ¿cierto? Y poder subsistir en el tiempo. Entonces, la idea es que son social y ambientalmente eh, seamos sostenibles para tener pues entornos habitables, ¿cierto? Que económica y ambientalmente sea viable nuestro modelo productivo y que social y económicamente sea justo. Cuando estos tres factores se unen, entonces ahí es que hablamos de modelos sostenibles como tal. Digamos que transversal a esos tres factores está la parte del conocimiento y la tecnología, ¿cierto? De ir generando, pues de ir generando como nuevos recursos, tanto en lo social, en lo económico y en lo ambiental. Entonces, digamos que va a transversar a estos tres factores que estamos hablando como tal. Entonces, muchas veces hablar de sostenibilidad es hablar como de esa tranquilidad o ese bienestar en el tiempo, en los diferentes ámbitos, social, económico y ambiental. Y aparece una palabrita que se las tengo por acá, que es ese tema de equidad. Y ese tema de equidad entre las generaciones y este tiempo que estamos viviendo y las generaciones y el tiempo de generaciones futuras. Sí, pues sí, las generaciones futuras.
Entonces, por ejemplo, si lo vamos y miramos ese concepto desde la parte de utilización de recursos, entonces hablamos de que yo obtengo unos beneficios derivados de la utilización de recursos hoy, pero las futuras generaciones también tienen que poder obtener los mismos beneficios derivados de la utilización de recursos. Entonces, esa es la parte como de equidad en el tiempo en la utilización de esos recursos como tal. ¿Tienen preguntas acá? ¿O quedó claro? Listo. Entonces, cuando hablamos, ¿cierto?, de sostenibilidad, entonces tenemos que hacer como un poquito la diferenciación muchas veces. Aquí apuntan los modelos sostenibles y aquí apuntan pues como los modelos modernos o que se basan pues bajo el modelo de revolución verde, ¿cierto? Entonces cuando hablamos de modelos sostenibles, eh, muchas veces empezamos a darle mucha fuerza a lo local o a lo territorial como tal. Entonces, hablamos de utilizar los recursos locales, o sea, qué tengo en mi zona, a qué puedo acceder. Hablamos de mantener alto grado de diversidad para poder responder a las perturbaciones que pueda tener ese ecosistema y poder subsistir en el tiempo. Hablamos de innovación local, o sea, hablamos de la tecnología local, que podemos ir avanzando, ¿cierto? A nivel territorial. Hablamos de cambios de aprendiendo y haciendo, porque es eso mismo de ir, entonces no nos vamos como bajo un modelo que es global, bajo un modelo que es de todo mundo, sino que nos vamos bajo un modelo, em, digamos, en el cual vamos adaptando, ¿cierto? Vamos cambiando. Ah, no, es que aquí es más frío, entonces se me demora más tiempo, entonces al bocachi no le tengo que dar dos volteos, sino solo uno para poder que se me caliente, ¿cierto? Entonces es ese aprendiendo y haciendo en el territorio como tal. Hablamos de bajos niveles de insumos externos, entonces un poquito, digamos que es muy importante el tema de autonomía en la parte de los insumos. Hablamos de mercados locales, ¿cierto? Mercados muy en el territorio. Y bueno, y hablamos pues de generar cierta base de recursos o generar cierta producción que me permita un ingreso aceptable, o sea, que me permita también pues, digamos que una sostenibilidad a nivel económico. Cuando nos vamos y nos vemos de pronto bajo este esquema moderno, entonces hablamos de escalas más globales. Entonces ahí es que empiezan que los mercados no los, digamos que no tenemos control sobre los mercados porque es un tema pues, hasta internacional, ¿cierto? Entonces no tenemos control, por ejemplo, de este en cuanto lo vendo. Aquí hablamos, por ejemplo, de aumentos continuos de la escala, ¿cierto? A la que necesito, por ejemplo, recursos externos, entonces cada vez necesito más recursos externos, de pronto cada vez necesito más tecnologías externas o cada vez necesito, digamos, bueno, no, en particular como insumos y tecnologías externas. Y por eso, entonces, cada vez necesito producir más para poder ser sostenible económicamente, ¿cierto? Porque entonces, si necesito mucho de ciertas cantidades, tengo que producir en masa para poder que me deje pues como un ingreso aceptable. Y ahí, de pronto, bajo estos esquemas que desaparecen muchos de los medianos y los pequeños productores porque no pueden competir pues contra grandes monstruos de la industria como tal. Entonces, digamos que hay las dos diferenciaciones de a qué escala uno está trabajando y cuál es, eh, digamos, a lo que le está apostando como tal. ¿Tienen ahí alguna pregunta o algo que quieran complementar de pronto? Pero están escuchando bien, ¿cierto? Sí, profe, la escuchamos Sí, muy sí, bien. Sí, profesor. profe. Bueno, listo.
Entonces, entonces digamos que bajo este esquema vamos a ver muchos modelos sostenibles, ¿cierto? Entonces uno escucha hablar de agricultura ecológica, pero también de agricultura orgánica, pero también de agricultura biodinámica, de permacultura, de agricultura regenerativa, de agroecología, ¿cierto? ¿Qué tienen en común todas? Que todas son modelos sostenibles, ¿cierto? Entonces surgen como alternativa y van buscando sostenibilidad. Hay unas que le pueden trabajar más fuerte al tema ambiental, hay unas que le pueden trabajar más fuerte al tema social, ¿cierto? Otras al tema económico, otros cogen las tres, otras solo van a trabajar el social y el ambiental, ¿cierto? Pero entonces la idea para que Profe, sea sostenible sí serían como los tres. Adelante. no, te iba a preguntar era eso. Pues eso, el enfoque, pues obviamente depende del sistema productivo, pero como cuál es mejor en enfocarse, digamos, en esos tres aspectos ahí. O si los puede abarcar todos, está bien, porque también es difícil, digamos, abarcar todo eso, eh, sí, todos esos países. Sí, pues yo, o sea, yo como que tomo, eh, eso va muy ligado al territorio, por ejemplo, ¿cierto? El territorio donde estás y como a las ventajas que tengas o no. Igual vamos a empezar entonces a ver una a una de pronto cuál es como el aspecto al que más le trabajan. Porque, por ejemplo, un tema de agricultura biodinámica no solo lleva la parte productiva, sino que lleva una línea de pensamiento, ¿cierto? Y una parte espiritual, que puede que vos no estés como tan acorde, pero sí te gusta la parte productiva como tal. Una permacultura lleva todo un diseño en cuestión de infraestructuras. Entonces, pues muy bueno si uno tiene pues la posibilidad, por ejemplo, de hacer eh, pues de temas de paneles solares, temas de diseño hídrico, pero pueda que no sea tu necesidad o que no sea tu posibilidad. Entonces, digamos que cada una va teniendo prácticas agronómicas, ¿cierto? Que uno va tomando, no depende de dónde está, va teniendo líneas de pensamiento, que ya depende pues como el contexto social en el que estés. Va teniendo temas espirituales, que eso ya sí es como muy personal, uno con qué vibra o con qué se siente más afín. Mm, entonces, digamos que sí, pues cada una es como un mundo, pero se juntan mucho en esa parte de pronto de ser ambiental, económica y socialmente más sostenibles como tal, ¿cierto? Vamos a empezar a mirar una a una, vamos a ver como pequeños apartaditos pues de cada una, como qué es lo que propone y pues ya cada uno se va a ir a pues como moldeando a qué tomo o no. Yo, por ejemplo, si tengo temas, no sé, me interesa saber entonces los temas de la luna porque quiero trabajar con ellos, me iría a revisar agricultura biodinámica. Si tengo tema de diseño y dónde ubicar de pronto mis infraestructuras por un tema de sol, viento y agua, revisaría temas de permacultura, ¿cierto? Si voy con temas más globales como el cambio climático, entonces miraría mucho de las prácticas de agricultura regenerativa y así de pronto entonces cada una tiene de pronto una fortaleza o una variación que otra. No sé si ahí, Bueno, pues tú ahí, dijiste que los modelos sostenibles se basaban en tres o en las cuatro. Y hasta hay una subrayada en verde. acá. No, en el que te cambiaste. Bueno, no. Es una subrayada en verde pues, porque este es el curso, ¿cierto? Entonces digamos que vamos a ver, cuando veamos prácticas agronómicas, pues lo vamos a basar en ecología porque el curso es agricultura ecológica, ¿cierto? Pero entonces uno de los modelos es agricultura ecológica, pero hay otro modelo que es agricultura orgánica, otro que es biodinámica, otro que es permacultura, y todos van a ser modelos sostenibles. No sé si ahí de pronto queda más claro. Sí. Listo. Entonces, bueno, necesito un favor. Yo no puedo proyectarles desde acá porque tengo el audio malo, no me deja compartirles el audio. ¿Hay alguien que de pronto pueda proyectar y compartir? Yo le voy compartiendo el linkcito.
Pero lo haría yo, pero por acá están colocando música. No, nos queda con música. De pronto otra persona que no sé, esté como en buenas condiciones para compartir. Profe, yo lo haría, pero a veces llora el bebé. Llora el bebé, no, hagámosle así. Ya si el bebé de pronto se alborota mucho, entonces lo paramos. Listo. Ah, y Entonces también, Isa nos ve. y también Santa ladrando afuera. Ah, juepucha. De No, pronto entonces alguien más que de pronto pueda compartir. O la otra opción es que les voy mandando el linkcito y cada uno lo ve, sino que de pronto las personas que tienen datos, no sé si eso sí les carga, que están trabajando con datos. pero sí está como mejor. Sí, entonces vean pues. Entonces les voy a Profe, a empezar mí a no me mandar. daría por los datos. Entonces hagamos una cosa. Bueno, si no hay nadie que pueda compartir, les voy Profe, a venga, yo lo mandar el... comparto. Ah, listo, hágame el gran favor. Muchas Venga, yo lo gracias. comparto y trato de que no hagan mucha bulla. Ah, listo. Entonces adelante. Entonces empiezas el primerito, yo ya dejé de compartir.